cordial saludo para todas las comunidades, autoridades, mayores, mayoras, jóvenes y familias de los pueblos indígenas que nos escuchan desde los territorios y también desde los contextos urbanos en todo el país. Les damos la bienvenida a Nepurudí Noticias, el espacio informativo de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, donde compartimos las noticias, procesos y reflexiones que nacen desde la palabra, el territorio y el pensamiento de nuestros pueblos. Así es, Estefanía, saludamos también de manera especial y con profundo respeto a la mayora Miriam Chamorro Caldera, nuestra representante legal de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, por su liderazgo y compromiso permanente con la defensa de los derechos de nuestros pueblos. Asimismo, extendemos un saludo fraterno a la mayora Alba Cecilia Palechor, nuestra comisionada de Comunicaciones, Prensa e Imagen, quien desde su labor fortalece la voz y la visibilidad de las comunidades indígenas en los diferentes escenarios de comunicación. A todas las autoridades tradicionales, líderes, lideresas, guardias indígenas, jóvenes y sabedores que nos acompañan a través de nuestras plataformas, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y territorios. Esto es Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Le contamos, le informamos. Estos son los titulares que marcan agenda en Nepurudí Noticias. En Bogotá, organizaciones indígenas participaron en el Encuentro Nacional de Salud, reafirmando que la salud de los pueblos también construye desde saberes ancestrales y el equilibrio con el territorio. Desde Cartagena de Indias, el movimiento indígena participó en la segunda Conferencia Internacional de la Reforma Agraria, insistiendo en la necesidad de garantizar la consulta previa y el respeto por los territorios ancestrales. Avanza el proceso de concertación de la norma ASEIP en la Comisión Técnica COMCEPI, un paso fundamental para fortalecer el sistema educativo indígena propio. La Comisión de Territorio de Gobierno Mayor participa en espacios de construcción de lineamientos ambientales relacionados con Red Más y pagos por servicios ambientales, fortaleciendo la gobernanza ambiental de los pueblos indígenas. Gobierno Mayor continúa el seguimiento a compromisos con el ICBF y la Secretaría de Salud, insistiendo en la garantía de derechos para la niñez y las familias indígenas. Iniciamos entonces nuestro recorrido informativo con los hechos que marcan la agenda de los pueblos indígenas y los procesos sociales del país. Porque la información también es una forma de fortalecer el pensamiento propio, el territorio y la palabra colectiva de nuestros pueblos. Esto es Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. En la Plaza de Bolívar de Bogotá, el pasado 26 de febrero y convocado por la Presidencia de la República, se desarrolló recientemente el Encuentro Nacional de Salud, un espacio de diálogo que reunió organizaciones sociales, movimientos populares, profesionales de la salud y autoridades de distintos sectores del país para reflexionar sobre el presente y el futuro del sistema de salud en Colombia. Este encuentro, realizado en el corazón político del país, buscó abrir un espacio y un escenario de participación ciudadana frente a las discusiones nacionales sobre la garantía del derecho fundamental a la salud, reconociendo que se trata de un tema que atraviesa la vida cotidiana de millones de colombianos y, especialmente, de las comunidades rurales e indígenas que históricamente han enfrentado barreras de acceso. En este importante escenario también estuvo presente el equipo de la Comisión de Salud, Alimentación y Apoyo Social de Gobierno Mayor, acompañando a autoridades tradicionales, líderes comunitarios y familias indígenas que participaron activamente en las jornadas de diálogo. Desde la palabra de los pueblos indígenas se recordó que la salud no puede entenderse únicamente desde el modelo médico occidental,
sino que debe integrar los sistemas de conocimiento propios, los saberes ancestrales, la medicina tradicional y la relación espiritual con el territorio. Para los pueblos indígenas, la salud está profundamente ligada al equilibrio entre la naturaleza, la comunidad y el espíritu, por lo que la protección del territorio, el respeto a los sabedores tradicionales y el fortalecimiento del sistema indígena de salud propio e intercultural SISPI siguen siendo pilares fundamentales para garantizar el bienestar colectivo. Durante el encuentro, diferentes vocerías insistieron en que no puede existir salud para los pueblos indígenas si no se garantiza la protección de los territorios ancestrales, ya que es allí donde se encuentran las plantas medicinales, los espacios sagrados y los conocimientos que sostienen la vida de las comunidades. En ese sentido, el llamado de las organizaciones indígenas fue claro: avanzar hacia un sistema de salud verdaderamente intercultural, que reconozca la diversidad cultural del país y que fortalezca los procesos propios de cuidado y sanación de los pueblos originarios. Nos trasladamos ahora, Mario, a la ciudad de Cartagena de Indias, donde entre el 24 y el 28 de febrero se desarrolló la segunda Conferencia Internacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, un encuentro que convoca a las delegaciones nacionales e internacionales para discutir uno de los temas más sensibles para el futuro del país: la tierra, el territorio y el desarrollo rural. La conferencia reunió representantes de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, instituciones del Estado y organismos internacionales que buscan avanzar en propuestas para transformar las condiciones históricas de desigualdad en el acceso a la tierra. Desde este escenario, el movimiento indígena colombiano ha reiterado la necesidad de que cualquier proceso de reforma agraria respete y garantice el derecho fundamental de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, tal como lo establecen la Constitución Política de Colombia y los convenios internacionales. La Delegación de Gobierno Mayor participa en el espacio autónomo de la Mesa Permanente de Concertación, donde se adelanta la socialización y análisis del documento base de la reforma agraria que actualmente se discute en el país. Para las organizaciones indígenas, la discusión sobre la tierra no puede limitarse únicamente a la redistribución de predios productivos. También implica reconocer la dimensión espiritual, cultural y ambiental del territorio, entendido como la base de la vida y la identidad de los pueblos. Por eso, las autoridades han insistido en que cualquier política agraria debe construirse de manera coordinada, participativa e incluyente, reconociendo a los pueblos indígenas no solo como beneficiarios, sino como actores políticos fundamentales en la protección de la madre tierra. Avanza también el trabajo de la Comisión Técnica de la CONCEPI, la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Política Educativa para los Pueblos Indígenas, que actualmente desarrolla un proceso clave de concertación para la reglamentación de la norma CEIP. Este proceso se adelanta en el marco de la consulta previa con participación de organizaciones indígenas y representantes institucionales con el propósito de fortalecer el sistema educativo indígena propio CEIP. La reglamentación de esta norma representa un paso fundamental para garantizar que la educación dirigida a los pueblos indígenas responda verdaderamente a sus realidades culturales, lingüísticas y territoriales. Esto significa avanzar hacia modelos educativos donde las lenguas propias, los saberes ancestrales, la historia de los pueblos y las formas propias de transmisión de conocimiento tengan un lugar central dentro del proceso educativo. Para las autoridades indígenas, la educación no es únicamente un proceso académico, sino también un camino para la pervivencia cultural, para la transmisión de la memoria colectiva y para el fortalecimiento de las nuevas generaciones que continuarán defendiendo los territorios y las identidades de los pueblos. En el ámbito ambiental,
La Comisión de Territorio de Gobierno Mayor, junto con el equipo técnico que trabaja en los procesos de Red Más y pagos por servicios ambientales, participa en espacios de socialización de lineamientos orientados a la construcción de instrumentos normativos para la protección ambiental. Estos encuentros buscan fortalecer las capacidades de las organizaciones indígenas frente a los mecanismos internacionales de conservación y financiamiento ambiental. El espacio cuenta con el liderazgo de la Escuela Indígena Ambiental Amazónica de la OPIAC, una iniciativa que promueve la formación y el intercambio de conocimientos para fortalecer la gobernanza ambiental indígena. En estos escenarios se analizan también los desafíos que enfrentan los territorios indígenas frente a problemáticas como la deforestación, la minería ilegal, el cambio climático y la presión sobre los ecosistemas amazónicos. Las autoridades indígenas han reiterado que los pueblos originarios han sido los guardianes históricos de los bosques y de la biodiversidad, por lo que cualquier estrategia ambiental debe reconocer y fortalecer los sistemas de gobernanza territorial propios. En otros temas de interés para las comunidades, Gobierno Mayor continúa realizando seguimiento a los compromisos adquiridos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y con la Secretaría de Salud en relación con la garantía de derechos fundamentales para la niñez y las familias indígenas. Estas gestiones se desarrollan en diferentes espacios de diálogo institucional donde se busca avanzar en soluciones concretas frente a las necesidades que enfrentan muchas comunidades indígenas, especialmente en contextos urbanos. Las autoridades han señalado que el acompañamiento institucional debe tener en cuenta los enfoques diferenciales, étnicos y culturales, de manera que las políticas públicas respondan verdaderamente a las realidades de las comunidades indígenas. La incidencia política, el diálogo permanente y el ejercicio del gobierno propio continúan siendo herramientas fundamentales para defender los derechos de los pueblos y garantizar condiciones dignas de vida para las nuevas generaciones. Así es, Mario, y para ampliar un poco esta información, Nepurudi Noticias habló con el comisionado de Cabildos Indígenas en Contextos Urbanos, el mayor Haberman Peña, quien amplió un poco la información respecto a estos procesos. Sí, bueno, quería comentarle que pues la coordinación de los cabildos en contexto urbano se da pues hace 3 años, se da esta comisión por parte de autoridades indígenas que caminan con Gobierno Mayor en la Asamblea General de Gobierno Mayor. Y una de las tareas de esta coordinación es el apoyo y el acompañamiento a todas estas comunidades indígenas que se encuentran en los cabildos. También el acompañamiento en temas de derechos humanos, en la defensa de derechos humanos, el tema también primordial para cómo el registro de los cabildos en contexto urbano. Y también otro tema fundamental es el acompañamiento a todo lo necesario que tenga la población indígena, como en tema del reconocimiento o el acompañamiento basada en los derechos humanos de esa población. Mayor, recientemente sabemos que se han sostenido encuentros con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. ¿Cuáles son los principales compromisos que se han logrado establecer con estas instituciones? Bueno, este encuentro se da mediante una minga que se da por parte del Cabildo Jaidrúa, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Estos son unos compromisos específicos con este pueblo, porque ellos en este momento están en minga, inclusive se han tomado las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras para garantía de derecho. También están reclamando un derecho pues que se dio en una minga el año pasado y hasta ahorita no se ha dado cumplimiento. Uno de los temas principal siempre va a ser el tema de
de buscar la reubicación de esta comunidad que ellos vienen pidiendo mediante Minga, también el acompañamiento del ICBF y en tal también la Secretaría de Salud Distrital. ¿Por qué? Porque en este momento ellos se encuentran en la ciudad de Bogotá. Hay otro compromiso como es con el Ministerio del Interior, el registro de esta comunidad como cabildo urbano y también otros temas como para garantía de derechos de esta comunidad. Con Secretaría de Salud, pues uno de los compromisos que fuimos y hemos tenido es la atención inmediata para estos niños que se encuentran acá en la Agencia Nacional de Tierra y ICBF también el acompañamiento de los mismos, y donde quedamos comprometidos que el ICBF le brindará un acompañamiento a los niños, llevarlo a un centro donde ellos, los niños, tengan la capacidad de estar y garantizarle la alimentación, también garantizarle el tema educativo y mirar el tema de la educación propia que también se está fundando o se está comprometiendo, mejor dicho, se está comprometiendo el ICBF. Sería eso como al principio. Y también el tema de la SAE para también mirar de cómo vamos a buscar el tema del albergue para esta comunidad que se encuentran hasta estos momentos se encuentran allí en la Agencia Nacional de Tierra. Mayor, ¿qué mensaje están llevando hoy las comunidades indígenas a las instituciones y a la sociedad a través de estos procesos de unidad y de movilización que estamos exponiendo hoy en Nepurudí Noticias? Bueno, uno de los principales es la atención a todas las poblaciones indígenas que se encuentran en las ciudades. Inclusive hay unos temas que no se dieron cumplimiento por parte del Ministerio del Interior por ciertas razones. Pues un tema era la construcción y que quedó en el Plan de Desarrollo Nacional, la construcción de la política pública para los pueblos indígenas que se encuentran en las ciudades. Eso es un compromiso que quedó en el Plan de Desarrollo Nacional, no se ha cumplido. Y también el otro es un plan de acción para la atención inmediata de estas comunidades o pueblos indígenas que se encuentran en las ciudades. Esto quedó, como le digo nuevamente, en el Plan de Desarrollo Nacional en este periodo, en este gobierno, pero no se ha dado ese cumplimiento. Y mediante todo esto, donde nosotros como comunidades indígenas nos encontramos en las ciudades, esta es una garantía de derechos donde nosotros podemos acceder a los compromisos que tenga cada municipio y también el tema departamental y a nivel nacional, para que así se garantice los derechos a la educación, el derecho a temas culturales, el derecho a la lengua propia, que también hace parte, y ahorita que se está implementando lo que es el CEIT y también el CISPI. Estas comunidades, pues con esta garantía y una política pública donde se garantice el derecho a tener todo el tema para beneficio de las comunidades indígenas, con una política pública, creo que es donde mejoraríamos todas las condiciones de vida de nuestras comunidades indígenas que se encuentran en las ciudades. Desde Nepurudí Noticias hacemos entonces el llamado a las instituciones a dar cumplimiento a los acuerdos que se han hecho en el Plan Nacional de Desarrollo por y para las comunidades indígenas. Para finalizar esta conversación mayor sobre el trabajo organizativo y los compromisos que se vienen construyendo en favor de los pueblos indígenas en contexto de ciudad, Mayor, ¿qué mensaje quisiera enviar a las comunidades indígenas que viven en contexto urbano y que día a día continúan fortaleciendo su identidad, su organización y, por supuesto, la defensa de sus derechos? Bueno, quisiera como hacerle la invitación a cada una de las autoridades, pues a gracia de toda esta lucha que nosotros como organizaciones nacionales, inclusive en cabeza también de gobierno mayor, donde se ha dado la resolución 0613, que son los registros de los cabildos en contexto urbano, a seguir en este pie de lucha, también para que esa garantía de derecho se dé mediante un registro de estas comunidades según la resolución que ya está
establecida para el reconocimiento de estos cabildos. Hay que seguir en pie de lucha para que esto se dé, porque hasta ahorita no ha salido el primer cabildo indígena que haya sido registrado con esta resolución. Entonces creo que eso es una pie de lucha que nosotros como Cabildo en Contexto Urbano debemos dar, y no olvidarnos todo el tema, lo ancestral, lo cultural, la lengua, que siempre es la que a nosotros nos identifica como comunidades indígenas, y la lucha permanente que siempre hemos tenido, los compañeros que son víctimas del conflicto armado, que nosotros no venimos pues solamente a un tema de vivir en las ciudades, sino por muchos motivos, tema de educación, tema de salud, temas de más, inclusive el tema del conflicto armado, que ha traído a muchos de nuestras comunidades indígenas a ese fortalecimiento institucional. Inclusive ahora también ya hay también unas resoluciones, unos decretos, unos mandatos, donde a nuestras comunidades el acta de posesión de la alcaldía solamente es un requisito que las comunidades pues exigen mediante acta de posesión, pero nuestras comunidades ya son autorreconocidas cuando nosotros estamos en asamblea general. Mediante una asamblea general, la comunidad nos elige a nosotros como comunidad y como representante legal de esa comunidad. Entonces quería como también contarle un poco esto. Ya hay unos documentos donde dicen que solamente el acta de posesión es un acompañamiento por la alcaldía municipal. No se puede entender esto, que es una obligación que nosotros estemos bajo esta normatividad, donde sea exigencia un acta de posesión para así nosotros comprometernos, o también mirar de qué forma nosotros luchar los derechos como indígenas. Porque hay muchas veces que las instituciones han llevado este tema hasta un tema político por el tema del acta de posesión de una comunidad indígena en contexto urbano. Así es, entonces el llamado a las comunidades indígenas en contextos urbanos es a seguir en pie de lucha y a levantar la voz por sus derechos y reclamando lo que por ley les pertenece. Agradecemos al mayor Haberman por compartir con nosotros estos avances, estas reflexiones sobre el trabajo que se viene adelantando desde la Comisión de Cabildos Indígenas en contexto urbano, así como los compromisos establecidos con las entidades que mencionamos a lo largo de esta entrevista y las acciones desarrolladas junto al Cabildo Haidrúa y el acompañamiento a la minga indígena, procesos que continúan fortaleciendo la organización, la unidad y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas que habitan en contexto urbano. Desde los territorios, desde las comunidades y desde los espacios de participación política, los pueblos indígenas continúan aportando al país desde la palabra colectiva, el gobierno propio y la defensa de la madre tierra. Agradecemos especialmente a nuestras autoridades, representantes y comunidades por su compromiso permanente con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por mantener viva la palabra en cada territorio. Y recuerden que Nepurudí Noticias es también un espacio abierto para las voces de las comunidades. Por eso los invitamos a enviarnos sus procesos organizativos, comunicados, reportes territoriales y noticias de sus comunidades al correo comunicacion@gobiernomayor.org.co comunicacion@gobiernomayor.org.co. Esto fue Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Hasta pronto.